¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Recientemente, el presidente Maduro anunció un significativo incremento del salario mínimo y del bono de alimentación, que beneficia a más de 11 millones de venezolanos. ¿Qué tan conveniente es este aumento salarial en una etapa de estabilización económica? ¿Fue consultada o concertada esta medida con el capital privado? Las mesas de diálogo con los sectores productivos significan que es posible una alianza entre la revolución y el capital privado. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Para este análisis situacional nos acompaña hoy Osvaldo Vera, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y la Seguridad Social. Bienvenido, Osvaldo. Saludos, Oscar, a ti y a todos los que nos ven el día de hoy. Se han venido tomando medidas en dirección correcta. Se ha estabilizado el tipo de cambio, se comienzan a estabilizar los precios, hay una desaceleración del desabastecimiento. En este proceso, un aumento significativo del sueldo mínimo y del cestatique no afecta el desarrollo de este proceso de estabilización. Fíjate, Oscar, en principio tu comentario, ¿no? A partir del Consejo Nacional de Economía y las políticas que se ha venido implementando, en definitiva hemos logrado parar lo que era gran parte de la guerra económica y las acciones que se venían desarrollando. Uno tenía que ver precisamente con la lucha por nuestra moneda, esa campaña que se había desarrollado con Dollar Today y ha logrado, a raíz del conjunto de medidas, estabilizar lo que es nuestra moneda nacional. Y controlar el dólar paralelo, ¿no? Segundo, el proceso de desabastecimiento, gran parte de ella inducido, con grandes niveles de extracción, lo que hemos llamado el contrabando de extracción, pero también la paralización de parte del proceso productivo sin causa, sin razón, para afectar y sobre todo el desvío de la mercancía que tenía que ver con lo relativo a la distribución, que ha sido uno de los huesos duros de roer. Pero hemos logrado avanzar y hay importantes indicios de aportes fundamentales en el desarrollo de nuestro producto. El aumento del sueldo mínimo. En medio de eso se toma una de las medidas más importantes, que es el aumento del salario mínimo, de lo que tiene que ver con el ticket de alimentación, lo que es el poder adquisitivo, de una manera bien importante, al 50% del salario, llevar a 8 puntos lo que tiene que ver con el cestatique, eso da un monto de un ingreso mínimo, vital, de 65.056 bolívares, que es lo que tenemos, y en esa evaluación que nosotros hicimos no afecta de manera radical lo que tiene que ver con el nivel inflacionario. La gente piensa lo contrario. Por eso, porque forma parte de la campaña. Lo que sí influye en el índice inflacionario es precisamente la especulación. El índice inflacionario en este país, que lo hemos revisado, tiene un gran nivel que tiene que ver precisamente con la especulación, más del 75%, de acuerdo a las revisiones, análisis y discusiones que hemos venido teniendo, incluso con sectores empresariales, con quien hemos conversado sobre el fenómeno de la inflación, y ellos han tenido que reconocer que gran parte de eso no se da por la oferta, por la demanda, por las leyes de la economía, sino fundamentalmente por un proceso especulativo. Entonces ahí hay una campaña que el presidente lo ha señalado con mucha claridad. Entonces, si bajamos el salario, baja la inflación. No, al contrario. Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo económico es que haya la capacidad de compra, porque no haríamos nada, que es parte de la intención, es parte del juego, es parte de la guerra que hemos venido teniendo, era que el venezolano o la venezolana no tuviera la posibilidad de adquirir los productos, porque aquí se está jugando con el hambre del pueblo. Entonces, en definitiva, políticas económicas que avanzan desde el punto de vista de estabilizar nuestra economía en el marco de cambiar el modelo productivo. Segundo, compensación, aumento de salario para todos los trabajadores y todas las trabajadoras. En la administración pública es un aumento general de salario, de tal manera que permita defender el poder adquisitivo de los venezolanos y las venezolanas, y medidas más
también radicales en ese sentido, de avanzar en lo que es la distribución, lo que tiene que ver con el control de los que aquí producimos o importamos todavía a través de la gran misión soberana. Esta medida fue concertada, consultada, acordada con los sectores productivos, con los que el gobierno se viene reuniendo de manera bastante exitosa toda la semana. Pero la respuesta cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Osvaldo, si el aumento del salario mínimo y del cestatique fue concertado, consultado, informado a los sectores productivos. Fíjate, primero es bueno destacar que no es una política aislada, producto de las circunstancias que estamos viviendo. Es el aumento número 34. En los últimos 17 años. En los 17 años. Mira, con golpe de Estado, con sabotaje petrolero. En las peores circunstancias, y por supuesto en medio de esta caída del precio petrolero, se otorga los aumentos. Este es el tercero de este año. Y en medio de eso siempre ha habido niveles de consulta, de revisión, de análisis con los diferentes sectores, en particular con los trabajadores, pero también con sectores empresariales. En el marco de lo que es el Consejo Nacional de Economía, ahí se discutió, evaluamos, revisamos, se escucharon algunas propuestas, algunos planteamientos, pero en definitiva es el presidente obrero, el presidente Nicolás Maduro, consciente y claro de cuál era la circunstancia que se tenía, que toma la decisión. Ahora, decir que nunca se habló es mentira. Hemos conversado no solamente de esa política, sino cómo avanzar en mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, cómo mejorar también los sectores de las empresas desde el punto de vista de la producción. Para elevar la producción y la productividad. No, mira, yo creo que es un factor fundamental. Yo creo que aquí podemos destacar que hay un avance bien importante. Primero, estabilizar, crear una mesa que se reúne toda la semana, donde evaluamos los diferentes factores que pueden influir, desde los problemas que tenemos de materia prima y de otros elementos, a la política del Estado venezolano, que también sea aquí el sector empresarial quien también aporte, quien también arriesgue, porque a veces nos habíamos acostumbrado a depender de la renta petrolera. Eso ya viene teniendo unos niveles de resultados, ha venido mejorando los niveles productivos. Pero en nuestras empresas, las empresas del Estado, hay un compromiso importante de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué se está haciendo para hacerlas productivas? Bueno, primero se ha abordado de manera consciente, clara, a través de los propios trabajadores, la central de trabajadores, el mismo ministerio, los ministerios en cuestión. Nos hemos metido en el debate, en la discusión con los trabajadores y ya comienzan a darse resultados importantes de mejora desde el punto de vista de la producción. Caso de una empresa que se haya recuperado, que hoy sea productiva. Benvidro, ahorita Lactolos Andes tiene un proceso de aumentar del 40%, que eran los niveles de producción en más del 60%, Aceite Diana, gran parte de los productos que estamos repartiendo a través de los CLA, bueno, vienen precisamente de las empresas del Estado venezolano. Ya comienzan a dar ganancias. Parte del aumento de salario no solamente se dio por el impuesto sobre la renta, también ya comienzan los aportes que Cantebé, Benvidro, entre otras cosas, comienzan a dar al Fondo de Ahorro Social, que permite seguir avanzando con las políticas sociales. ¿Es posible ir a un modelo mixto de propiedad? Es que está planteado, en nuestra Constitución señala los 5 tipos de propiedad, donde está la propiedad privada, donde está la propiedad pública, pero también hay un sinfín de mecanismos. Estatizadas, recuperadas. O sea, aquí hay un proceso que hay empresas nuestras que están en manos de los trabajadores, que cada día van a seguir mejorando. Entonces ahí no está planteado ninguna política en ese sentido. Al contrario, nuestro compromiso con los trabajadores es facilitar todo el proceso para hacerla mucho más productiva. En otro campo está el sector privado con sus iniciativas, están los acuerdos que se vienen logrando en metas importantes como en la faja del Orinoco, como la política minera, lo que es el arco minero.
O sea, hay diferentes formas de organización. Ahora, nuestras empresas, al contrario, el gran compromiso que tiene el Estado venezolano es seguirla impulsando, seguirla desarrollando con el apoyo de los trabajadores y el papel que se descarta un modelo mixto de propiedad en esa... Es que, insisto, el modelo mixto existe en general, claro, como parte de las otras ramas. Ahora, ¿cuáles son nuestras empresas? Regularmente las que han sido abandonadas. Ahorita tenemos dos experiencias importantes. Se van en una empresa que produce desde papel higiénico, productos de protección para la mujer, los pañales tan necesarios como Kimberly-Clark, simple y llanamente de la noche a la mañana, con altos niveles de ganancia, pero como no se podían llevar los dólares, de la noche a la mañana cierra. O Guardian de Venezuela, que produce el vidrio, que tenía un proceso de comercialización bien raro, porque exportaba productos, pero se lo vendía a su casa matriz a precios muy baratos. Compraba la materia prima a precios muy caros, pero son empresas que han sido abandonadas, han sido tomados por los trabajadores con el respaldo del Estado venezolano, y el compromiso que tenemos en estos instantes es impulsarla, desarrollarla y que sea realmente empresa con gran capacidad productiva, que no solamente aporte para el bienestar de todos los venezolanos en bienes y servicios, sino van a ser empresas que muy pronto la vamos a ver exportando en ese proceso de diversificación de la economía que nos hemos trazado. Bueno, esperemos que sea así, pero tú sabes muy bien que muchas experiencias productivas del Estado han fracasado. Y esperemos que ahora sí funcione. Por eso te planteaba lo del modelo mixto. Ahora, el Consejo de Economía Productiva revela que el gobierno bolivariano ha asumido que el capital privado puede ser un aliado para elevar la producción y la productividad, que el capital privado puede ser un aliado de la revolución. Fíjate, Oscar, de los trabajadores. No, yo estoy convencido de que sí, ese es parte del modelo que está planteado. Y es a lo que apostamos, a ese empresariado emprendedor, capaz de apostar por el país, capaz de dar aportes fundamentales. Y en el Consejo Nacional de Economía hemos visto con bastante agrado que eso se viene desarrollando. Y gente que está apostando al país han sacado, como dice Aristóbulo, han roto el cochinito y han comenzado ya a dar aporte de lo que fueron sus niveles de ganancias. Aquí hubo una inmensa cantidad de divisas que simple y llanamente, era depositada en el exterior. Han comenzado un nivel poco a poco de repatriación de algunos de esos capitales. Pero nada más un comentario sobre lo otro, porque no me gustaría que quedara así en el aire. Si bien es cierto, hemos tenido experiencias negativas de empresas en manos de trabajadores, en manos del Estado, también tenemos experiencias positivas, CanTV, pero también podemos decir del sector empresarial, porque a veces se ve el sector privado como el único que da muestras, pero nosotros no podemos olvidar cómo aquí se quebró Avenza, se quebró Venezolana Viasa, que era del Estado una empresa productiva, fue privatizada para ser quebrada. O todas estas empresas que hemos tenido que vernos en la necesidad para apoyar, para garantizar el trabajo, que han cerrado y que eran privadas. De tal manera que esa falso mensaje que se da, que lo que está en el Estado no funciona y lo que está en el sector privado sí funciona, para mí es una falsedad. Hay experiencias positivas. Un mensaje falso que el gobierno no termina de aclarar. ¿Qué pasa con la comunicación del gobierno bolivariano? Porque poco se sabe de las reuniones semanales con el empresariado, poco se sabe de los avances y resultados de esas mesas de concertación, poco se sabe de la eficiencia o de las experiencias exitosas de empresas del Estado. ¿Qué pasa con la comunicación? Recuerda que no hay eficiencia económica, sino hay eficiencia comunicacional. Yo creo que eso ha sido parte del déficit que nosotros hemos tenido en el proceso revolucionario, en el cual el presidente Chávez, yo recuerdo que era bien crítico, en el sentido que si no decimos lo que hacemos, simple y llanamente no hacemos nada. Es un secreto, siempre se refería a ese secreto. El comandante Chávez, como buen gramsciano, le daba un papel estratégico, crucial a la Sin embargo, nunca pudimos dar salto. Yo creo que en estos instantes se está haciendo un esfuerzo en la revisión, en la mejora de nuestra comunicación, y creo que también ahí vamos a tener resultados muy satisfactorios, porque hay una política con estos jóvenes que se han incorporado, Luis José Marcano en el ministerio, todo el equipo. Yo creo que hemos venido mejorando y vamos a dar un salto importante en la comunicación que nos ha fallado. Se mantiene un discurso antiempresarial.
No, yo creo que al contrario. Clasista, al contrario, hemos llamado al diálogo, a la conversación, nos reunimos con ellos toda la semana. Ahí van sectores bien importantes, desde Cisneros, Walmart, empresas de mayor capacidad hasta empresas pequeñas. O sea, se ha creado un centro de debate, de discusión, de evaluación. Esa es la reunión ya para las conclusiones, pero cada motor tiene sus mesas aparte que funcionan de manera semanal. Yo dirijo la mesa laboral donde evaluamos, revisamos todos los problemas desde el punto de vista laboral, los conflictos, los elementos de crítica y observación que se puedan tener sobre los procesos. Se aclaró, entre otras cosas, que no era la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras quienes influían en los niveles de capacidad de producción. Al contrario, es una herramienta para el avance, de tal manera que yo creo que no hay ningún discurso desde el punto de vista antiempresarial. Al contrario, el llamado que lo seguimos haciendo, que se incorpore todo el mundo. Eso sí, el que venga a trabajar, que venga a producir, el que quiera su país. Ese es el llamado que estamos haciendo. Hay otros que lejos de incorporarse al debate, bueno, sabemos que siguen en ese proceso de conspiración, de sabotaje. Nosotros lo llamamos, que venga al país, a no cumplir las leyes, entre otras cosas. La polarización política, que pareciera se va a acentuar, la confrontación política, que pareciera va a entrar en una fase crucial, caliente. Eso puede afectar los diálogos, la concertación, las mesas de acuerdo con el sector privado que se están llevando a cabo, pero la respuesta es cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Osvaldo, si la polarización política que pareciera acentuarse amenaza estos procesos de diálogo y concertación con el sector privado. Pero nosotros esperamos que no, y yo creo que no va a ser así, porque en estos instantes nosotros sabemos que hay un alto nivel de presión sobre los sectores que se reúnen con nosotros semanalmente, los 7 días de la semana. Y sabemos, ellos mismos lo han señalado, que hay los niveles de presión. Lo que pasa es que también, como te decía, hay sectores empresariales muy fuertes que son incluso, en muchos casos, los financistas de los sectores de la oposición. Ahora, sí hay un proceso que estamos dando una alerta importante. No están interesados en ir por la vía desde el punto de vista democrática. Están preparando condiciones para un nivel de enfrentamiento. El presidente ha sido claro en ese sentido. No se va a permitir niveles que afecten a toda la población. ¿Cómo diferenciar las políticas hacia para gestionar la polarización, para enfrentar la polarización política, y la política para lograr acuerdos y alianzas con el sector privado de la economía? Porque lo hemos diferenciado. Mientras el sector fundamentalmente de la Asamblea Nacional, bajo la dirección del presidente, los organismos de seguridad del Estado, nuestro bloque parlamentario, se aboca fundamentalmente al desarrollo, al enfrentamiento, al debate, a la discusión política, a la evaluación de los acontecimientos que ahí se viene desarrollando con una clara opción desde el punto de vista de desestabilizar el país. Por otro lado está el gobierno trabajando, ¿no? Que es la diferencia. Hemos venido avanzando desde el punto de vista de lo que es la situación económica. Nosotros insistimos, lo más difícil ya pasó. Miren, en un país donde se nos cayó el precio del petróleo, más, 70% más de un 70%, donde teníamos un grave problema desde el punto de vista eléctrico, a raíz de los acontecimientos desde el punto de vista natural, y logramos superar esos elementos, cuando teníamos la amenaza que hasta en 6 meses iba a durar el gobierno nacional. A partir de ahí hicimos todo ese llamado. Se han incorporado sectores productivos del sector privado, los trabajadores, que también forman parte del Consejo Nacional de Economía, porque ahí es bueno destacar que es el debate, no solamente el gobierno con empresarios, también están los trabajadores, y ya comienzan a darse los resultados. El sistema de distribución a través de los CLA, que ha sido un elemento fundamental para garantizar que lleguen los productos. ¿Cómo lograr la estabilidad política? Bueno, yo estoy convencido de que a medida de que se tomen las acciones necesarias para
para que se canalice a través de los organismos democráticos, que la Asamblea Nacional comience a cumplir su gran papel, que el pueblo rechace acciones de las naturalezas. Eso va a depender de que se violencia. Solucionen los problemas económicos. No, por supuesto, y hacia eso es que estamos abocados. ¿Ustedes están conscientes de que es la economía hoy el centro fundamental por eso el presidente, que va a definir todo lo demás? Por eso el presidente Nicolás Maduro ha sido claro. La prioridad, y no vamos a caer en la distracción, es la economía. Ahora, vamos a desarrollar la economía como la estamos superando en estas circunstancias difíciles que nos ha tocado vivir, sin descuidar ninguno de los programas sociales. De tal manera que el ingreso que tenemos va dirigido, por eso el aumento de salario, por eso no se ha detenido ninguna de las grandes misiones, por eso seguimos manteniendo la política de construcción de viviendas, por eso acabamos de aumentar a 30.000 bolívares todo lo que tiene que ver el aporte fundamental que se le da a los hogares de la patria. Es una combinación entre el debate político, la discusión política que se tiene, pero sin descuidar los dos elementos fundamentales. La economía como centro de desarrollo del país, sin descuidar nuestra gente, el hombre y la mujer, en medio de crisis. Y siempre hacemos la comparación con lo que ocurre en otros países cuando llega la crisis. Precisamente lo pagan los más pobres. Aquí no. Aumentamos salarios, garantizamos estabilidad y seguimos propiciando todo lo que tiene que hacer las misiones. Está pendiente el abastecimiento y acabar con las colas. Bueno, gracias, Osvaldo. Muchas gracias a ti. Y ahora las conclusiones. Hay que fortalecer y desarrollar los consejos de economía productiva como un espacio privilegiado para la concertación entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios. El 75% de los venezolanos opina que este es el diálogo más importante para resolver los problemas económicos del país. Por tanto, hay que comunicar eficientemente sus resultados y avances con el objetivo de generar confianza entre los inversionistas y elevar las expectativas positivas de la población. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.